Buenas a todos, gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal, reaccionando a un video que me crucé por ahí, que la verdad que me intriga. Me intriga saber por qué dice la peor empresa del mundo. Y ojo, que yo ya sé cuál es, spoiler, Nestlé. Y tengo ganas de saber, a ver qué onda. Es un video bastante largo, media hora dura. Bien, supongo, como para pasar el rato. Así que vamos a verlo de una. Un cafecito, ¿no? Seguramente te hiciste un Nescafé y quizás le pusiste Coffee Mate, te echaste tu cerealito, en la comida usaste salsa Hoy no tomé nada de eso. Tómate. Maggi, en la calle te dio sed y pues te Oh, compraste perdón. El video es de Mexican López. Vayan a darle amor al pibe que le metió duro con este video. una botella de agua Santa María. En la noche a lo mejor te hiciste un squeak o un chocolate abuelita. Si tienes mascota, seguramente le diste cat chow o dog chow. Qué ricas las dog chow. Y pues así se te fue el día. Y sorprendentemente, la mayoría de productos que consumimos pertenecen a una misma empresa, Nestlé, una corporación gigantesca que forma parte de la vida de millones de mexicanos y sin darnos cuenta, ¿Vos sabés que yo nunca le presté atención a Nestlé? Pensé que solamente tenía... ¿Cómo se llama esto? Lo que son la leche en polvo. No pensé que tenía De más. más de 150 años, O nunca lo se ha leí. convertido en un imperio de alimentos bueno, enorme. también el... Tiene a su disposición A ver. Carmation Nido. Bueno, el nido es la de los bebés. Kit Kat. Es verdad. Es verdad, si te pones a pensar, sí. Es verdad. ¿Qué más? Crema de leche. Bueno, de un marcas montón. en un chingo de categorías, mamón. Café, agua embotellada, cereales, lácteos, chocolates, alimentos para mascotas, pero tiene una banda. y lo que te puedas imaginar que se pueda tragar. Espera. Suplementums, nutritionamnems, y lo que te puedas imaginar. Starbucks. Mirá, Nescafé. Ya lo había dicho. Nespresso, es verdad, tiene todo con Nes. Toronto, Nes. Imaginar que se pueda tragar. Esta empresa vende más de 1.000 millones de productos al día, pues está presente en más de 185 países. Che, si vende tanto, no me podrían dar unos par de pesos. Es como si cada segundo se consumieran 11.500 productos Nestlé. Mira, llevan otros 11.000, otros 11.000, hay otros 11.000. Es un gigante. Y espero estés teniendo presente lo gigante y enorme que es, porque una vez lo tengas Ya que ahora se están consumiendo 11.500 productos en este momento. presente, la historia que te voy a contar va a ser más inquietante. Porque cuando una empresa es tan gigantesca como Nestlé, no sigue siendo una empresa. Es verdad, Nesquik. Como cualquier otra. Es una fuerza que influye en lo que quieras, en mercados enteros. Puede modificar hábitos de consumo como, cuando y donde quiera, moldear la industria a su manera y afectar la vida de millones de personas que ni siquiera se dan cuenta. Che, a pesar de todo lo que es, bueno, lo que va a decir al video y me imagino la cantidad de barbaridades que va a hacer la empresa, como toda empresa, me hace pensar también que qué grosso tenés que ser como para poder lograr monopolizar absolutamente todo el mundo, porque literalmente están en todos lados. Pueden agregar o quitar 1 gramo de azúcar a sus productos, solo 1 gramo de azúcar más, y no sabes el efecto enorme que esto va a tener en la salud de millones de personas. Es una empresa gigantesca, y no creas que te voy a hablar de los peligrosos que son sus productos y que te voy a comentar lo perjudiciales que son para la salud. No voy a ser uno de esos. Ya sabemos. Hoy te voy a contar cómo Nestlé, una de las corporaciones más poderosas de la historia moderna, Nestlé lidera el ranking de marcas de alimentos más valiosas del mundo por 10º año consecutivo. Ha hecho una cantidad enorme de barrabasadas a lo largo de las décadas. ¿Y cómo se ha salido con la suya una y otra vez? Boicots internacionales, demandas judiciales, acusaciones de explotación laboral, trabajo infantil, conflictos por recursos naturales y las prácticas poco éticas que tienen a día de hoy. Encima me encanta que tiene el logo más family friendly del mundo. Qué mentira. Pensar que, bueno, como es una empresa exitosa, quizá, solo quizá, un grupo de personas hicieron malas prácticas, ¿verdad? Pues no es el caso, ya que si bien todos sabemos que las empresas quieren dinero, una cosa es subir de precio un producto y otra completamente pasarse de pendejos. Pero antes,
¿Cómo chingados Nestlé llegó a esto? ¿Por qué no fue de la Claro. noche a la mañana, eh? Me da mucha intriga a ver cómo empezaron. Henry Nestlé nació el 10 de agosto de 1814 en Frankfurt, Alemania, que por cierto, ¿nunca se han puesto a pensar en cómo las personas así con más dinero en el mundo tienen apellidos bien raros? ¿Nunca has oído hablar de un López exitoso? Cuando tenía 29 años, Che, ¿qué pasa en Alemania? Hay muchos problemas por ahí. Pasó todo por ahí, la verdad, en Alemania. se mudó a Suiza Cosas y se no tan instaló en buenas. Bevey, una pequeña ciudad donde trabajó como comerciante. En esa época vendía de todo el güey: mostaza, cereales, lámparas de petróleo, hacía de todo el cabrón, productos comunes de la época. Incluso llegó a crear una pequeña fábrica de gas que ayudó a darle alumbrado público a la ciudad durante un tiempo. Multiusos. Era una buena persona el cabrón. Pero más allá de los negocios, Henry siempre tuvo interés por la investigación, especialmente por los problemas relacionados con la alimentación. En esos años, la mortalidad infantil era extremadamente alta en Suiza. Uno de cada 5 niños moría antes de cumplir el año de edad. Esta situación lo llevó a Che, crear pero- un alimento que pudiera ayudar a los bebés Era full terreno, todo terreno, literal. que no pudieran haber sido amamantados. Y después de muchas pruebas y errores, en 1866 desarrolló una fórmula hecha con leche, azúcar, harina de trigo, que primero la llamó harina alimenticia, aunque más tarde se conocería como harina lacteada, leche en polvo para los cuates. El producto empezó a llamar la atención rápidamente porque ayudaba a alimentar a muchos niños en una época donde las alternativas eran limitadas, si no es que escasas o inexistentes. El éxito fue gigantesco, tanto que A ver. O sea que todo lo que consumen, por ejemplo, lo que son los niños, que sería como lo más ideal, la leche en polvo y todas esas cosas para bebés. Medio como que ya lo creó el chabón hace un montón de tiempo y obviamente no por esas razones. Pero qué loco pensar que vos como creador sobreviva tanto en el tiempo tu propia creación, ¿no? Henry Nestlé terminó dejando de lado todos sus negocios para enfocarse únicamente en la producción de su fórmula, y en muy poco tiempo la empresa empezó a crecer, y para 1868 el producto ya empezaba a venderse fuera de Suiza, y unos años después el producto ya comenzaba a venderse en mercados de ultramar. Para 1873 las ventas alcanzaban el 500,000 de latas al año, mamón. En ese entonces mierda. era muchísimo, como tener un puesto bien exitoso de espiropapas. Ah, cómo me gustan las espiropapas. Voy por unas espiropapas. Pero Henry ya Está estaba acercándose a los Está raro el 60 amigo años y comenzó mexicano. a pensar en retirarse. Así que el 8 de marzo de 1875 vendió su empresa, junto con la patente de la fórmula, la fábrica, el nombre, Se el fue, famoso dijo. símbolo de nido, inspirado en el significado de su apellido alemán, que Igual yo también lo haría. Onda. A ver. La rompiste. Pumba. Te hiciste toda la plata vos porque sos directamente el dueño de todo. Te pagan un montón para adquirir tu marca. A casa, a casa. La palabra Nestlé tiene dos significados principales. Proviene del apellido de su fundador, el farmacéutico suizo de origen alemán, Henry Nestlé, en dialecto suabo del alemán del sur. La raíz Nest significa nido y Le significa diminutivo, pequeño nido o nidito. significaba nido de pájaros, sus manufactureros y hasta su cuenta de LOL, cabrón. Tenía una skin de Nivea. Todo se lo vendió a 3 empresarios de Bebe: Jules Monnerat, Pierre Samuel Rossi y Gustave Marquis. Ahí va. Con estos nuevos dueños, la compañía empezó a expandirse mucho más rápido, pero Con ese hijo de puta empezó todo. comenzó a tener que pelearse con la competencia, Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Y vaya nombre, cabrón. Otra empresa suiza que también fabricaba leche en polvo y sobre todo increíble como esa Anglo-Swiss, qué sé yo, alto nombre tiene y la que termina triunfando es Nestlé. leche condensada, un producto que se había vuelto popular porque, vaya, podía conservarse durante un chingo de tiempo sin que le pasara nada. Las dos compañías pasaron años peleándose, compitiendo en el mercado. Eran Play y Xbox, cabrón. Hasta que en 1905 decidieron fusionarse, así por sus huevos. Arreglaron Ah, bueno. sus diferencias y nació por fin Nestlé y Anglo-Swiss Condensed Milk. Todo cagones, pero sigan peleando.
¡Oh, qué maco! Una empresa que para ese entonces ya no solo fabricaba en Suiza, sino en muchos países. Abrió una planta en España, que abrió el comercio directamente a América. Y ya a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, Nestlé comenzó a expandirse agresivamente fuera de Suiza. Compraba compañías por doquier solamente para tener el control. Abría fábricas como un toro sin usar pastillas. Y comenzó a diversificar su producto en todos los continentes. Ya no solo vendía alimentos infantiles, Toro. sino también chocolate, Ya no era un nido, era un toro. leche condensada, café, Robux y otros productos procesados. Chocolate con leche Nestlé. Un gran vaso de leche en cada tableta. Ahí va, vendían Robux. Ellos lo empezaron. Ahora por su culpa tengo que comprarme Robux yo. Chocolate con leche Nestlé. Un gran vaso ¿Con qué venía? de leche en cada tableta. A mediados del siglo XX, Nestlé ¿Chocolate con ya qué? tenía presencia internacional. Ya estaba en Perú, en esa zona que parece Marte, y era vista ya en ese entonces como una empresa extremadamente poderosa dentro de la industria alimenticia, y con el paso de los años dejó de ser solamente una empresa de alimentos infantiles y se convirtió en una multinacional obsesionada con expandirse a cualquier parte Mentira, aguante Perú, loco. del mundo. Y como en todas las empresas, mientras más crecían sus productos, más tenía la necesidad de encontrar nuevos consumidores, y la fórmula para bebés terminó O convirtiendo sea, es como que se volvieron una empresa súper avariciosa por haber conquistado todo lo que podían y querían más. O sea, todo lo que pisaban lo conquistaban. Entonces, como ya lo habían conquistado, querían un poquito más. Y como ya lo habían conquistado, querían un poquito más y empezaron a expandirse. en uno de sus Oh my God. negocios más rentables. A finales de los años 60 y principios de los 70, médicos y nutricionistas de todo el mundo Nestí, comenzaron boludo, a qué buen notar algo nombre. raro. En varios países de Asia, África y América Latina aparecían cada vez más bebés con cuadros graves No me podés decir que aparecían más bebés con y ponerme esas dos fotos. de Dios. desnutrición e ¿Con infecciones qué? relacionadas directamente con el uso de leche en polvo como sustituto a la lactancia materna. Lo preocupante no era solamente la pobreza o la desnutrición, porque esos problemas ya existían desde hace mucho tiempo. Ay, mi tierra del maíz. Lo que realmente llamó la atención casa. fue que los casos comenzaron a aumentar exponencialmente en bebés recién nacidos que estaban siendo alimentados con precisamente esta fórmula infantil que era preparada va. en condiciones poco higiénicas. En muchos lugares, las familias no tenían acceso a agua potable, así que Onda como que no era tan mala, pero medio como que la fórmula terminaba estaban mezclada hechas en con las agua mejores condiciones y contaminada. terminaba Además, siendo mal. esterilizar correctamente los biberones era algo complicado para personas que apenas tenían los recursos Claro. necesarios. A eso, súmale otro problema enorme, el analfabetismo. Muchas madres no podían leer las instrucciones del producto, y para que la leche rindiera más tiempo, terminaban agregando mucha más agua de la recomendada. El resultado era que los bebés quedaban mal Terminaban alimentados, tomando sufrían agua toda infecciones o contaminada. terminaban hospitalizados por deshidratación y desnutrición severa. Y aquí te puedes estar preguntando y diciendo: oye, Mexican, pero esto no es culpa de Nestlé, Y ese perro. es culpa de las madres y de los pinches pobres. Viene con Eso no tiene sentido. una varita Resuélvenos mágica. la duda, Mexican, por favor. Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera. La pregunta no es realmente quién tiene la culpa, sino que si la situación era tan peligrosa, ¿por qué tantas madres seguían usando estas fórmulas? ¿Qué, estaban pendejas? Ahí fue cuando empezaron las acusaciones más graves contra Nestlé. Distintos grupos denunciaron que la empresa había creado campañas agresivas para convencer a las madres de abandonar la lactancia natural y que compraran su producto porque era mejor que la propia lactancia materna. Mira si te va a comer ese bite. ¿Qué tan lejos puede llegar una marca para promocionar un producto? No, en serio. ¿Qué tan lejos serán capaces de llegar no solamente para que más gente los conozca, sino para decirle a todo el mundo que es el mejor y que la competencia te la pela? ¿Harían una publicidad con el Mexican López? No lo creo, ese güey está demente. A lo largo de la historia, hemos visto a las empresas hacer de todo. Regalar dinero, regalar juguetes, muestras No haría una policía como, pero te estoy robando un poco de contenido, así que bueno. Ponele que es policía. gratis, y mis favoritas, cuando las empresas atacaban Igual tengo 0,5 suscriptores. a su competencia así bien mamones. Dios mío.
Pero pibe, gastaste una... Que está el otro lado, los anuncios, funables. Algunos dan risa y se entiende la sátira, como este, ¿te acuerdas? Che, pero amigo, ¿con qué pintaba? ¿Con la cara? Apa. Apa. Ay, Dios. Le dio de comer chino. Ay, ese pinche negrito. Pero otra vez, como en el caso de Nestlé, digamos que la mala intención se notaba a lo lejos. Esta Medio racista. es la historia de la campaña de Medio. marketing más asquerosa hecha por esta empresa. Como les mencioné antes, puso en riesgo la vida de miles de bebés en África y otros países en desarrollo. Uno de los grupos que los expuso fue la organización británica War on Want, que sacaron a la luz un reportaje llamado The Baby Killer. Hasta el nombre suena súper cabrón, pues ¿qué hicieron? Este libro denunciaba cómo grandes empresas de leche infantil, sobre todo Nestlé, promocionaban sus fórmulas para bebés de una manera asquerosa en países pobres de África, Asia y Latinoamérica, que por decir Es que básicamente se aprovecharon de la inocencia y medio como que el analfabetismo mundial latinoamericano y africano como para poder meterse de lleno y venderle los productos sin que lean un poco. Es como Pablo Londra con el contrato con el nuevo bidón de Drums. decirlo de una forma más amigable, fue irresponsable. Según estas denuncias, la compañía enviaba representantes disfrazadas de enfermeras, no enfermeras que quisieran participar, no. Mandaban trabajadoras fingiendo ser enfermeras a Durísimo. hospitales y maternidades para recomendar el uso de su leche en polvo. También se les No, acusó para a la esto empresa peor de es lo que entregar dije. muestras gratuitas del producto a las madres recién después del parto. El problema no era No, peor. solamente este, sino que tras varios días utilizando fórmula, muchas mujeres dejaban de producir suficiente leche materna de forma natural. Onda, es como que literalmente les obligaban de manera muy amable y muy convenientemente con muestras gratis para promocionar. Onda, hijo de puta. Y cuando las muestras gratis acababan, las familias ya dependían se metían directo, completamente de comprar aparte este con producto, incluso aunque fuera demasiado caro para más ellas. Es que horrible solo que piénsalo, es en con tu términos bebé recién empresariales fue un nacido. rotundo éxito, pero cuando metes la moral, no hay por dónde buscarle. Y no lo digo solamente yo, a nivel internacional, organizaciones humanitarias, médicos, activistas, todos acusaron a Nestlé de aprovecharse de la pobreza y de la falta de educación en países vulnerables para aumentar sus ventas. La Eso polémica fue mismo. tan grande que en los años 70 se organizaron boicots enormes internacionales contra la compañía y terminó llegando a organismos internacionales de salud. Al inicio, Nestlé negó todas las acusaciones. Ya todo esto, ¿a dónde está la ONU? Y todas esas cosas que suelen abocar a la idealización de la población, ¿no? Como para mantener todo estable. Porque hacen lo que quieren, pero nadie se mete, ¿eh? Y se puso a la defensiva. Decía que la leche de fórmula era un producto seguro siempre y cuando lo utilizaras correctamente. Decía que no obligaba a nadie a abandonar la lactancia materna. Dijeron abiertamente que sus campañas publicitarias cumplían se las rompo leyes todo. locales y que si había problemas de desnutrición en niños era culpa de la pobreza, la falta de agua potable y de los problemas sanitarios, no de la fórmula. ¿Notaron cómo no hablaron de lo importante? El cómo introdujeron la fórmula en madres que recién dieron Es que es eso. Si fuese solamente que pasa a casos, ponele que más aislados, te lo entiendo. Pero ya prácticamente hacer ese estilo de estrategia para poder vender en esos lugares específicos tu producto, medio como que ya es pasarse. Si hubiese sido por la negligencia de la gente que no sabe qué es lo que está haciendo y indirectamente intoxica con agua que no es potable a sus hijos y demás, eso ya es otra cosa. Pero hacerlo prácticamente a propósito para que cambien su estilo de lactancia simplemente porque querés que compren más, medio como que
a luz haciendo que perdieran la capacidad de lactar, cabrón, fue la defensa de un youtuber funado. Básicamente dijeron que todos eran unos pendejos y que ellos tenían la razón, pero por la presión social intentaron dialogar y, cómo no, las universidades dejaron de vender productos Nestlé, iglesias y organizaciones religiosas apoyaron el boicot, medios y grupos de salud se sumaron a las críticas, los medios internacionales cubrieron el caso, hermano, solo faltaba que Kanye West pusiera un tweet, cabrón. Todos estaban en contra de Nestlé. En 1981, la Organización Mundial de la Salud aprobó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos Si Kanye West hubiese tirado un tweet en esa época, paz. de la leche materna. Maluma. Básicamente limitaba que se Paz. regalaran muestras gratuitas a madres, publicidad directa dirigidas a madres de recién nacidos y que promocionaran estas cosas en hospitales. O sea, ¿qué pedo? En 1984, y viendo que Nestlé ya le había bajado de huevos, varios líderes del movimiento dijeron que ok, que todo estaba bien y suspendieron el boicot. Pero años después, varios grupos afirmaron que la empresa seguía siendo de las mismas, hermano, les valió verga. Y bueno, pues reanudaron el boicot, aunque realmente no sirvió de mucho. Nestlé Chupó siguió huevo. creciendo durante los años 70s y 80s. El daño quedó más en su reputación, ya que incluso a día de hoy en su página como que ya le bajaron de huevos, porque ya hasta mencionan que no, que mejor amamantes los primeros 6 meses y ya de ahí si quieres metas fórmula paulatinamente. De hecho en su página mencionan el Es que ya escándalo. les da igual porque están en todos lados, entonces pueden ponerte las propias mismas recomendaciones que te pone en la carátula de los cigarrillos, que literalmente te ponen una persona hecha mierda por haber fumado y demás, con los pulmones todos negros, y es lo mismo, ya están por todos lados, por más que le ponga la peor imagen horrible, la van a dar vuelta, van a leer el nombre del cigarrillo y van a seguir fumando. Y porque ya está instalado. Pero ni siquiera mencionan lo que hicieron, solo dicen que se arrepientan de sus prácticas de marketing. Ay, ¿cómo ves esos güeyes? El marketing de la época, cabrón. Pero, ¿de verdad creías que Estaba esta era jodido la el única marketing de la polémica que época. Nestlé iba a tener? Nos queda como medio video. En 2005, digamos que el entonces CEO de Nestlé, Peter Barbrek Leadmate, generó polémica. Y no por decir un chiste fuera de contexto, sino por decir unas declaraciones un Funado. tanto cuestionables relacionadas con el agua potable y su privatización. Escuchen esto, pixes. Es gibt bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Hollerei und Hollerie, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, No puede ser. No puede ser que acaba de decir que una medida extrema que tomó las ONG, o sí, decir las ONG, que el agua tenga que ser derecho público. Pero ¿quién a vos te mandó a manejar el agua, hermano? als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, Ay, Dios. die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Igual ya no está cobrando el agua todos los meses. Es como. Sigue siendo un alimento prácticamente que lo tenemos que pagar, pero bueno. Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, Para vos que tenés plata, todo es Zugang fácil. zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer eingreift und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also. Como ser humano, todos merecen el derecho de tener acceso al agua. Creo que eso es un poco extremo. O sea, que quiere perder. Quiere perder público objetivo porque llega a privatizarse el agua. Media población se puede llegar a morir, ¿viste? No estamos todos
Y no tenemos todo plata infinita, ¿eh? ¿What? ¿Pero qué le pasa a este demente? Aquí ya entramos en un dilema un tanto moral y ético. De hecho, quiero preguntarles algo. ¿Debería una empresa privada poder obtener ganancias de un recurso esencial para la vida? Quiero decir, no hablo únicamente de vender botellas de agua. Hablo de privatizar por completo todo este recurso. Ya que si bien puede entrar el Mamá. argumento de tío, pero a ti te están cobrando por embotellar el agua. Si tú quieres agua, ve al río más cercano. Pero, ¿y si todo el suministro de agua de tu población estuviera controlado por estas empresas? ¿Qué haces? ¿De dónde sacas el agua? No es Fuiste. novedad que al menos aquí en México el agua está fuertemente engatusada por Coca-Cola. Le tienen un culto enorme. Sin contar que tienen concesiones dadas por el gobierno para poseer esta agua. Sin ir tan lejos, la planta de San Cristóbal de las Casas tiene permitido por el gobierno extraer más de 1.14 millones de litros de agua diarios, cabrón. Más de 416 bueno. millones de litros al año. Es una barbaridad. Quiero decir, a diferencia del chocolate o el café o los cereales, el agua no es un lujo, mucho menos un capricho o algo que podamos decidir no tomar. Es una de nuestras necesidades biológicas y durante décadas las mayores corporaciones del mundo construyeron negocios multimillonarios alrededor de ella. Ya no se trata de que te cobren por embotellarla y llevársela, se trata de que ya ni siquiera puedes ir a extraerla tú, porque las plantas ya tienen las concesiones para extraer todo el agua que tienen permitida extraer antes de que tú puedas ir a beber algo natural. Nestlé es una de estas empresas que se ha dedicado a privatizar el agua, Ay, a Dios. decir que no debería ser un derecho humano, que es muy extremista creer eso. Para entender esta controversia hay que comprender bien cómo funciona. Ya me gustaría que ese chabón esté en situación de calle, desnutrido pidiendo por agua y que le nieguen una botella simplemente por no poder pagarles. La industria del agua embotellada, porque aunque no lo crean, en Estados Unidos la gente cree que las empresas producen el agua, así que la craftean, güey, como si fuera chocolate, cabrón. La mayor parte del negocio consiste en Estados obtener Unidos debe acceso a ser fuentes naturales de el agua, país con extraerla, menos IQ procesarla, posible. embotellarla y venderla. Básicamente el producto no se fabrica, ya existe naturalmente. No, lo El peor verdadero de todo es que no deben ser el país con menos IQ. Tienen IQ porque la gente piensa y de ahí pueden llegar a salir ya sea cosas buenas o malas, pero salen de una mente que piensa. Ahora, creo que son las personas más vagas para pensar, Dios mío. problema viene de quién tiene el derecho de extraerlo. Para y usar aquí es el- donde comienzan el estos problemas. cerebro A lo largo de los años, común. Nestlé obtuvo permisos para extraer enormes cantidades de agua subterránea de distintos acuíferos y manantiales alrededor del mundo. La más conocida aquí en México está en Santa Rita Tlahuapan, en Puebla, cerca del volcán Iztaccíhuatl. Yo tuve la oportunidad de ir al volcán y a sus alrededores, al Ésidor, ponen así fotos mías en el volcán, miren, esta me veo muy guapa. Fui a hacer senderismo y es normal Fachilito. que mientras caminas por la naturaleza veas estas enormes tuberías que transportan el agua de los manantiales hacia sus plantas. No solamente interrumpen el paso y ponen en riesgo a senderistas como yo, sino que si te estás deshidratando, cabrón, ni pedo, mamaste. No puedes ir a agarrar un poco de agua para hidratarte y llegar con bien. Tu única Porque opción es es de comprar en los ellos. alrededores agua Santa María de Nestlé para mantenerte hidratado. Y tampoco quiero que me vean como el güey que le emputa que las empresas ganen dinero. Ese no es el problema. El problema es que Nestlé está privatizando y apropiándose agua gracias a la corrupción del gobierno. Y esto hace que estas zonas y comunidades alrededor del volcán Iztaccíhuatl estén constantemente en escasez de agua. No puedan lavar, no puedan bañarse, no puedan tomar, solamente pueden ver cómo se las quitan de sus propios acuíferos. Y ahora tengan presente lo que es un acuífero. Es una reserva natural de agua que se almacena bajo tierra y estos depósitos tardan años, décadas o siglos en recargarse completamente. Para estas comunidades cercanas, estas reservas representan su vida, no un negocio, su acceso al agua, su agricultura, su economía, su supervivencia, y por eso surgieron estos conflictos. En muchas regiones, grupos comunitarios denunciaban que pues se estaban pasando de verga, que la extracción industrial del agua estaba ejerciendo presión sobre ecosistemas locales y los ¿Pero qué quieren? ¿Dejar que toda la gente sea como, por ejemplo, pasa en África, para después convertirlos aún más en sociedades de mentes débiles y obviamente sin acceso a la mayoría de recursos para poder desarrollarse normalmente, y atacar los
por ser el eslabón más débil. Recursos que supuestamente eran compartidos. Solo Eso es lo que imagina me hace eres un pensar. residente de estas comunidades y quieres ir a tu pozo más cercano a obtener agua, pero cuando vas te das cuenta de que está vacío, de que el recurso natural ya no es tuyo, sino de una empresa. Ahora ya te quedaste sin bañarte. Solo pregúntate, ¿por qué una empresa puede extraer millones de litros de agua mientras las comunidades enfrentan preocupaciones constantes sobre cuándo van a tener ese recurso? Obviamente hubieron muchas protestas, Hay que sumando ir, el discurso hay del que ir CEO a diciendo tirarle que el todo. agua no debería ser un derecho humano. O sea, ¿qué pedo con este cabrón? Yo te quiero dejar una pregunta porque este video no se trata de hablar de esto, sino más bien de evidenciar a Nestlé. ¿El agua es un derecho humano o debe...? Póngame en los comentarios. ¿El agua debería ser o no un derecho humano? Ya es como hasta burla preguntarlo, pero bueno. Vamos a playarnos un poquito en los comentarios. tratarse como cualquier otro recurso comercial. Los leo culones. Y quizás en un futuro saque un video al respecto. Pero volviendo con la postura del CEO, cuando una corporación obtiene beneficios económicos de un recurso Dijo que me lee culón. ¿Cómo sabe que soy culón? vital, siempre existirá el riesgo de que los intereses comerciales entren en conflicto con las necesidades de las Si comunidades llegaste hasta acá a locales. comentar Nestlé culón. se volvió el símbolo de la privatización del agua. Solo imagínate pensar, ¿quién debería controlar los recursos naturales? O si se debe de controlar en un principio, ¿las comunidades, los gobiernos Ya de por o sí las controlan grandes todo. empresas? ¿Qué El más chiste es quieren? que, como en el punto pasado, Nestlé se hizo bien, pero bien pendejo. Rechazó las críticas y dijo que no, que ellos operan de manera legal bajo los permisos otorgados por las Todo autoridades controlado por competentes. Ahí yo creo que viejos. tiene la culpa quien mata la vaca como quien jala la pata. Al final del día, si el gobierno se hace de la vista gorda por dinero, no puedes decir que están operando de manera legal. Hoy es el agua, mañana a lo mejor personas que no te gustan, críticos. ¿Dónde pones el límite? ¿Hasta que el gobierno te lo permita? Nestlé siempre ha dicho que apoya la gestión sostenible de los recursos El hídricos. gobierno es una cagada, no piensa en nadie. Realiza estudios para evitar impactos negativos sobre los ecosistemas o las comunidades y dice que no solamente es por ellos, que también es culpa del cambio climático, la agricultura, el crecimiento poblacional, pero cuando un acuífero capaz de darte 400 millones de litros de agua al año se acaba de la noche a la mañana, no puedes echarle la culpa a las comunidades que habitan. Y esto no es únicamente en México, ¿eh? En Claro, Pakistán porque las comunidades si lo mantienen durante años y durante el tiempo pueden sobrevivir con lo mismo. Y de la nada, por alguna razón que vos no sabés, y habiendo llegado a esta empresa, se agota medio como que te das cuenta que ella tiene una respuesta con nombre y apellido de por qué. A ver. surgió algo similar. Nestlé extrae cantidades enormes de agua subterránea y las vendía embotellada mientras Nestlé lanzó Pure Life en Pakistán, 1998. En menos de 5 años el nivel del manto freático local cayó drásticamente. Es que es eso. Ponele que vos vivís en una comunidad. Tenés todo el tiempo, todos los años el agua hasta acá. Y como mucho bajó hasta la mitad. Ponele. Y todos los años así. Y así. Y te mantenés y lo podés mantener. Algunos años un poquito menos, un poquito más. Pero depende tanto de la comunidad como traten el agua, ¿no? Ahora, si llega de la nada, una empresa, ¡tuc!, se te reduce y te quedaste sin. ¿Qué pasó? las comunidades sufrían escasez. Lo mismo en Estados Unidos. No importa dónde vieras, Nestlé provocaba ¿Qué una pasó? escasez de agua enorme gracias a toda la que extraían. En California, de hecho, hubo muchas sequías y las personas no podían tomar el agua que querían, pero Nestlé podía seguir operando con normalidad. Mamá. La vena de agua se encuentra profundamente oculta bajo dos casillas de bombeo poco llamativas. Nada sugiere que aquí Nestlé bombea 675,000 litros de agua diariamente. Qué asco. John fundó junto a otros residentes una iniciativa ya que temen que pueda haber daños para el hombre y la naturaleza. Nadie comprobó de manera suficiente cómo esto puede afectar la extracción masiva de agua subterránea. Ya después de todo el desmadrito, el CEO dijo que sus palabras fueron malinterpretadas y que los que criticaban la empresa eran jodedores que solo querían su fama. Se hicieron pendejos, pues. Y si tú crees que esto no es suficiente, no te preocupes. Porque cuando una empresa se Siempre encuentra en el deberían centro el del problema, debate ¿no? de ser mala durante décadas, la verdad es que salen muchos trapos sucios. La polémica del agua, de la fórmula para bebé, ¿cuál sería el siguiente gran escándalo de Nestlé? Si hasta el momento ninguna de estas acusaciones te parecen graves, hablemos de A cómo ver. Nestlé utiliza niños para trabajar en la producción
producción del chocolate. A la verga, ya me estoy metiendo en la boca del lobo, ya me pasé de verga, ¿no? Ya no Te voy a buscar Nestlé. salgo vivo antes de llegar al millón, Pixes. ¡Ayúdenme! Para la mayoría de personas, el chocolate es bonito. Lo asociamos con momentos Mentira, Nestlé, felices, todo un bien. cumpleaños, un gustito después de un largo día, regalos, vacaciones, celebraciones, ponerlo en los sobacos y... y vaya, el chocolate es difícil de producir. Hay una cadena de producción enorme que comienza en África Occidental, más precisamente en la Costa de Marfil y Ghana, dos países que producen cantidades abismales de cacao a nivel mundial. El chocolate que comemos aquí en México, en Nueva York, en Londres, en Japón, viene de esa región. Y si bien puedes pensar, oye, qué chido, Nestlé es Mr. Worldwide y lleva chocolate a África, a todas partes del mundo, qué buenos son. La cosa está en que no es tan sencillo. Muchas organizaciones, periodistas e investigadores han documentado la existencia de trabajo infantil dentro de la industria cacautera. Algunos menores realizan tareas agrícolas ligeras junto a sus familias. Llevan el cacao, lo plantan, le dan agua a sus padres. Pero la cosa viene en los casos extremos y preocupantes. Niños transportando cargas pesadas, utilizando herramientas peligrosas, trabajando jornadas largas bajo temperaturas extremas y en algunos casos viviendo en condiciones que organizaciones de derechos humanos consideran inaceptables. Y digo organizaciones de derechos humanos para no decir que está ojete que un niño de 8 años trabaje 18 horas seguidas, güey. Y no se Dios trata mío. de que la industria del cacao sea así, y ni modo, no hay de otra. Es que si hay mano de obra calificada, certificada, donde no se explotan a menores de edad, la cosa está en que es mucho más caro pagar por un trabajo donde no hay explotación que uno donde sí, pinches tacaños. Tampoco es que la diferencia sea tan... Tienen toda la plata. Tacaños. Manden a sus gentes blancas con smoking todo limpio. Mándenlo a ellos en vez de cosas. Porque ni le deben pagar. O prácticamente le deben pagar miseria. No le deben ni servir la plata ni para comerse uno de los chocolates que ellos mismos generan. O sea, y andás a ver si le pagan. Directamente los deben tener para el pelotudeo como todas las empresas. grande, al año en una producción con trabajo infantil se pueden gastar fácil unos $15,000, pero en una producción regulada sube Al fácilmente a año. $25,000. Estamos hablando de solamente $10,000 de diferencia para una empresa multimillonaria. Es impensable. Obviamente exigieron reformas las organizaciones de derechos humanos. O Estuvieron... sea, o si querés hacer trabajar a la gente de ahí de África para que te quede más cómodo, todo lo que vos quieras. Pero no niños, niños no, no. O sea, buscarle a adultos, poner a trabajar a los adultos, pagarles demandas. bien. Varios ex trabajadores infantiles originarios de África Occidental presentaron acciones legales. Se asesoraron, cabrón. Yo ya me asesoré. Esa mamada que ya me asesoré. ¿Qué pedo con esa palabra? Las empresas rechazaron las acusaciones y dijeron que ellos no eran responsables de los abusos cometidos por terceros, que ellos solo compraban el cacao. O sea, sí, A todo esto, Don Nestlé, el Henry Nestlé, no tuvo ningún hijo, nada, loco. Ah, ¿qué tiene que ver? compraban el cacao más barato con un tercero sin regular, pero no podían suponer que era más barato por algo. A lo mejor eran amables, güey. O sea, por eso daban el cacao barato. Eran amables. Pobres empresas multimillonarias y malvados africanos que solo quieren ver caer a Nestlé. Al final, el tribunal falló a favor de las compañías demandadas. O sea que básicamente Nestlé ganó. Este fallo no significó que la corte declarara inexistente los problemas. Si estaban ahí, no eran una mamada. Yo les quiero preguntar, ¿puede una empresa multimillonaria desatender de lo que ocurre dentro de su cadena de suministro? ¿O están ciegos o son pendejos? Nada, es una coincidencia. La vida sería mejor sin la explotación infantil. Di no a Nestlé. Y aunque la empresa prometió combatir el problema y aseguró que era difícil de controlar toda la cadena de producción, las críticas nunca se detuvieron y las investigaciones seguían encontrando caso tras caso de trabajo infantil Ellos relacionado juran. a la industria del cacao. En 2002 sucedió otro episodio polémico, el
el último del que vamos a hablar y que me motivó a realizar este video. Nestlé, y quiero que escuchen bien lo que voy a decir, Nestlé exigió millones de dólares al gobierno de Etiopía por presuntamente propiedades confiscadas décadas atrás. Quiero que se lo pongan a pensar por un segundo. Ay, Etiopía Dios. atravesaba una grave crisis alimentaria. Pero, ¿qué le tenés vos que sacar a Etiopía, hermano? Estás metiéndote en un terreno que ni siquiera fue en tu década. Hoy en día estás generando literalmente más plata que el propio país seguro. Sos un país aparte. Y ¿Qué? millones de ¿Por personas qué? estaban en riesgo de hambruna. Y cuando todos criticaron y le hicieron boicot a Nestlé, rectificó. Ya no les pidió 8 millones de dólares, solamente les pidió 6 millones. Oh, gracias Nestlé, qué considerado. Pero es que ahí nos acaba todo el desmadre de Nestlé. En 2007 bien. se detectaron millones de alimentos de purina que tuvieron que ser retirados del mercado porque estos alimentos estaban contaminados y habrían matado a varios perros y gatos. Y es Dios. que las cosas ahí no terminan. Estuve encontrando documentos, testimonios y décadas de controversias, y mientras más profundizaba, más me daba cuenta de que el problema no era Nestlé. Seamos honestos, si mañana Nestlé desapareciera, otra empresa ocuparía su lugar, si no es que ya lo está haciendo. El problema va más allá, la posibilidad de convertir los problemas en dinero, el sufrimiento en una línea de producción que sigue y sigue. Un niño Es que sí, hoy en día tiene el poder Nestlé porque lo logró, pero cualquier otra empresa que lo podría haber logrado en su momento antes que ellos, fijo iba a hacer lo mismo. A ver, no, ninguno es santo, todos los que manejan empresas son la peor persona que vas a conocer en tu vida y eso es lo más real que vas a escuchar y nunca va a cambiar. Porque los únicos que salen bien parados son los vivos, los que saben manejarse en el mundo para poder sacar ventaja. puede pasar horas bajo el sol cosechando cacao, mientras al otro lado del mundo alguien se come un chocolate abuelita sin darse cuenta de cómo llegó a sus manos, donde la gente pelea por el agua, mientras las grandes empresas no tienen que preocuparse por tenerla. Y nada de esto es secreto, no es ninguna conspiración, está ahí y lo puedes investigar tú también. A lo largo de las décadas, Nestlé ha acumulado una enorme cantidad de críticas y créeme, las va a seguir acumulando. Pero no importa, la empresa es tan grande y tiene tantas marcas a su alrededor que es imposible no consumir sus productos, desde chocolates, cereales, Dios, café, agua son un embotellada montón. o la comida que le das a tus mascotas. Lo más irónico de esta historia es que la empresa nació originalmente con la intención de combatir la desnutrición infantil, pero con el paso del tiempo, el crecimiento económico, las estrategias comerciales agresivas y querer siempre tener más y más dinero, terminaron convirtiendo a Nestlé en una de las compañías más asquerosas del planeta. Pero esta no es la única. Si este video tiene mucho apoyo, quizás investigue a profundidad las polémicas de Coca-Cola. Así que depende. Uy, bueno. Hablando de... Che, sigan a Mexican López, loco. Igual... no está corto de suscriptores. Está salado, tiene un par. Pero bueno. Si les gustó el video, reacción, porque mío no fue. Suscríbanse y voy a seguir haciendo este tipo de videos reaccionando con ustedes a un montón de boludeces. Así que nos vemos, denle like, comenten todo lo que ustedes quieran. Si llegaste hasta acá, comenta culón y nos vemos hasta la próxima.